Sociedades comerciales en Colombia. Contamos con diferentes tipos de sociedades comerciales en Colombia, de acuerdo a lo establecido en el Código de Comercio. Hay varias que se pueden establecer legalmente, pueden ser constituidas legalmente. Entre las más comunes en Colombia tenemos la Sociedad por Acciones Simplificadas, conocida con sus siglas SAS, Sociedad Anónima, conocida con sus siglas SA, Sociedad de Responsabilidad Limitada, conocida con sus siglas SRL, Sociedad por Acciones, también conocida con las siglas SA, y Sociedad por Comandita por Acciones. La Sociedad por Acciones Simplificadas, SAS, es una sociedad comercial que se caracteriza por su flexibilidad y simplicidad en su constitución y funcionamiento. Puede ser constituida por una o más personas naturales o jurídicas y su capital se divide en acciones. La SAS es una opción popular para emprendedores y pequeñas y medianas empresas debido a su proceso de constitución simplificado y a su flexibilidad en términos de regulaciones y requisitos. Podemos tomar como un ejemplo de una SAS, una empresa de tecnología que desarrolla softwares y servicios en línea. Sociedad Anónima S.A. es una sociedad cuyo capital se divide en acciones y la responsabilidad de los accionistas está limitada al monto de su inversión. La S.A. se constituye mediante escritura pública y está sujeta a una mayor regulación y requisitos en comparación con las SAS. Las acciones de una S.A. pueden ser ofrecidas públicamente y cotizadas en la bolsa. Un ejemplo de este tipo de sociedades puede ser una empresa de manufactura y exportación de textiles. Sociedad de Responsabilidad Limitada, SRL. Es una sociedad en la que la responsabilidad de los socios está limitada al monto de su aporte al capital social. La SRL se constituye mediante escritura pública y está regulada por normas específicas en el Código del Comercio colombiano. Podemos tomar como un ejemplo de este tipo de sociedades un bufete de abogados, de varios abogados que deciden hacer un grupo y montar su propia empresa. Sociedad por acciones, también conocida con la sigla SA, es una sociedad cuyo capital se divide en acciones y está compuesta por un mínimo de 5 accionistas. A diferencia de las SAS, la SA tiene regulaciones más estrictas en términos de su constitución, funcionamiento y requisitos de divulgación. Podemos tomar como un ejemplo de este tipo de sociedades una empresa tecnológica que busca tener inversores para facilitar la entrada y el desarrollo de sus productos, la entrada en el mercado. La sociedad por acciones en comandita es una sociedad que combina características de la sociedad anónima y de la sociedad de comandita. Los socios pueden ser de dos tipos: los comanditados, que tienen responsabilidad ilimitada, y los comanditarios, cuya responsabilidad está limitada al monto de su aporte al capital. Por ejemplo, una empresa familiar que tiene accionistas comanditados, que vienen siendo los que trabajan allí y se involucran dentro del negocio, y accionistas comanditarios, que son los que no se involucran, pero sí dan un aporte en dinero. ¿Qué diferencias tenemos entre este tipo de sociedades? Como ya habíamos nombrado, la Sociedad por Acciones Simplificadas SAS tiene un proceso de constitución simplificado y rápido en comparación con otro tipo de sociedades. Tiene flexibilidad en términos de regulaciones y requisitos, tiene una responsabilidad limitada de los accionistas al monto de su inversión, no se requiere un capital mínimo para su constitución, no está obligada a tener junta de socios ni junta directiva. La sociedad anónima S.A. requiere un capital mínimo para su constitución. Se constituye mediante escritura pública y está sujeta a una mayor regulación y requisitos en comparación con las SAS. Puede ofrecer acciones al público y cotizar en la bolsa. Tiene responsabilidad limitada de los accionistas al monto de su inversión. Requiere de junta de accionistas y junta directiva. La sociedad de responsabilidad limitada SRL no requiere un capital mínimo para su constitución. Tiene una responsabilidad limitada de los socios al monto de su aporte al capital social. Se constituye mediante escritura pública y está regulada por normas específicas en el Código de Comercio colombiano.
No está obligada a tener junta de socios ni junta directiva. Sociedad por acciones S.A. requiere un capital mínimo para su constitución. Se encuentra compuesta por un mínimo de 5 accionistas. Tiene una responsabilidad limitada de los accionistas al monto de su inversión. Se constituye mediante escritura pública y está sujeta a regulaciones más estrictas comparado con las SAS. Requiere de junta de accionistas y junta directiva. La sociedad por comandita por acciones combina características de la anónima y la sociedad comandita. Tiene dos tipos de socios, como ya lo nombramos anteriormente. Los comanditados, que vienen siendo los que ya les había nombrado, que tienen relación y acción en el desarrollo del negocio. Y los comanditarios, que son los que solo hacen un aporte o una inversión. Se constituye mediante escritura pública y está sujeto a regulaciones específicas. ¿Cuál es la cantidad de socios mínimo y máximo en este tipo de sociedades? En la sociedad por acciones simplificadas SAS tenemos un mínimo de un socio y máximo no tiene límite. Sociedad Anónima S.A. tiene un mínimo de un accionista y no tiene límite no tiene límite máximo de accionistas. La Sociedad de Responsabilidad Limitada S.R.L. tiene mínimo un socio y máximo no hay límite. Sociedad por acciones S.A. mínimo 5 accionistas, máximo no hay un límite. Sociedad por comandita por acciones, mínimo 2 socios y no tiene límite máximo. ¿Cuál es el manejo de los aportes en cada una de estas sociedades? En las SAS, los aportes pueden ser en dinero, bienes o servicios y deben constar en el contrato de constitución o en un documento privado. Los aportes pueden ser divididos en acciones o cuotas de interés que representan la participación de cada socio en el capital social de la sociedad. Los aportes pueden ser modificados por acuerdo de los socios, pero dicha modificación debe constar en documento privado y registrarse en el registro mercantil. La S.A., Sociedad Anónima, los aportes pueden ser en dinero, bienes o servicios y debe constar en escritura pública de constitución de la sociedad. Los aportes se representan mediante acciones, que son títulos valores negociables que se representan en la participación de cada accionista en el capital social de la sociedad. Los aportes pueden ser modificados por acuerdo de la Junta de Accionistas y deben ser registrados en el registro mercantil. La Sociedad de Responsabilidad Limitada S.R.L., los aportes pueden ser igual en dinero, bienes o servicios y deben constar en contrato de constitución o documento privado. Los aportes se representan mediante cuotas de interés, que son parte ideal del patrimonio social de la sociedad y no son títulos valores negociables. Los aportes pueden ser modificados por acuerdos de los socios, pero dicha modificación debe constar en documento privado y registrarse en el registro mercantil. Sociedad por acciones S.A. Los aportes deben ser en dinero y deben constar en la escritura pública de constitución de la sociedad. Los aportes se representan mediante acciones, que son títulos valores negociables que se presentan la participación de cada accionista en el capital social de la sociedad. Los aportes pueden ser modificados por acuerdo de la Junta de Accionistas y deben ser registrados en el registro mercantil. Sociedad por comandita por acciones. Los aportes pueden ser en dinero, bienes o servicios y se deben constar en escritura pública de la constitución de la sociedad. Los aportes se dividen en dos categorías. Aportes comanditados, como ya lo hemos nombrado, que son responsables ilimitados de las obligaciones sociales, y aportes comunitarios, que son responsables limitados al monto de su aporte a capital social de la sociedad. Los aportes pueden ser modificados por acuerdos de los socios, pero dicha modificación debe constar en escritura pública y registrarse en el registro mercantil. Es importante tener en cuenta que el manejo de los aportes, las diferencias que tienen, todas las características de como tal de los tipos de sociedades comerciales están sujetos a las regulaciones y requisitos específicos establecidos en la legislación colombiana, así como en los estatutos y acuerdos internos que cada sociedad establezca. Por lo tanto, es recomendable consultar con un abogado o un asesor legal especializado en derecho comercial en Colombia para obtener información actualizada y precisa sobre el manejo de los aportes de una sociedad comercial en particular, teniendo en cuenta que siempre debemos regirnos por la ley que nos favorece.